Hola, buenas tardes. La verdad es que el principal requisito para que la vida funcione, para que las cosas sean agradables, es divertirse. Y una charla con Francisco Mancera, con José Parejo, con Pepe, el primer requisito que parece que va a tener y a Raúl es la diversión. Esta tarde le rendimos un homenaje a Sherlock Holmes, a Arthur Conan Doyle, en Librería Luce. La verdad es que me parece una alineación de los astros que Málaga sea la única ciudad de España que tiene una calle dedicada al escritor y a su personaje. Y el descubrimiento de ese hecho ha sido una excusa más que suficiente para que le tengamos este pequeño homenaje a Arthur Conan Doyle y a su personaje. Esta tarde, Francisco Mancera, que nos va a explicar qué es lo que son qué es los irregulares, qué es el círculo Holmes, a José Parejo, que también nos va a explicar un poco qué es la web Filtropía, qué se hace en Filtropía, qué es eso de medio cultural. Pepe, lo tienes que explicar a mí. Y seguro que nos vamos a divertir mucho esta tarde. Muchas gracias a los dos por prestar a estas cosas tan raras de Bernie, porque en realidad quien ha tenido la iniciativa de esta charla ha sido Bernie. Bueno, muchas gracias por prestar. Muchas gracias por prestarnos, muchas gracias por prestarnos este espacio para rendir un homenaje a Arthur Conan Doyle, que hoy hace 90 años que murió, ¿de acuerdo? Y bueno, menos mal, porque si no ya tendría mucha edad y sería una cosa muy peligrosa, sobre todo para que un señor del siglo anterior, hace 2 siglos, y además un victoriano, pues iba a tener unas opiniones simpáticas, ¿no? Acabamos de ver efectivamente que Málaga posiblemente, yo esté constatado que en Europa es la única ciudad que tiene una calle dedicada a Arthur Conan Doyle y otra a su obra, a su mayor obra, que es Sherlock Holmes. Están en la zona al otro lado de Málaga, en el distrito 11, están en la zona de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, al lado del polígono San Luis, cruzando la autovía. ¿De acuerdo? Bueno, son 2 calles sin tráfico, con lo cual son muy coquetas, pero que no hay bares, con lo cual siempre se hace más difícil celebrar ningún evento ni ninguna reunión de ellas, ¿no? Bueno, aparte de ese elemento de las 2 calles, Málaga también reúne un par de características curiosas que vinculan el nombre de Sherlock de Doyle a la ciudad, ¿no? Primero es que solo hay 3 grupos conocidos de aficionados en España activos y uno está aquí en Málaga, ¿de acuerdo? Siendo la 5ª ciudad de España, el otro grupo está en Madrid y el otro está en Barcelona, que son la primera y la segunda, con lo cual hemos sacado 3 caballos, 3 puestos de cabeza por delante. Y aparte hay una actividad editorial y de escritura relacionada con tanto la obra de, bueno, básicamente con Sherlock Holmes, ¿no? Porque es el que ha generado un mundo de pastiches, un mundo de gente muy aficionada a esa cuestión, muy activo, que sorprende que un país no anglosajón tengamos esa tradición, y no solo aquí en Málaga, sino en el resto de España, es un grupo activo y además en algunos puntos, en unas cositas puntero, ¿no? El primero, bueno, vamos a hacer un poco de proselitismo, aprovechando la oportunidad, hablaremos del grupo de los irregulares en Malaca, que es una cosa muy irregular, como su propio nombre dice. Hay que recordar que inmediatamente, en cuanto tiene la más mínima repercusión internacional, la obra de Doyle de Sherlock Holmes hacia finales del 19, inmediatamente ya aparecen los primeros grupos de seguidores, y el más importante es los irregulares norteamericanos, que es en Nueva York, que siguen en activo y que son el grupo más importante. O sea que nosotros, siguiendo esa senda, le llamamos también irregulares en Malaca, haciendo una gracia con el nombre fenicio de la ciudad, ¿no? Somos absolutamente irregulares, no hay nada, simplemente es un grupo en Facebook que hacemos pública la asistencia a algunas tenidas, que son reuniones que de una forma muy informal, aunque muy metódica, lo que hacemos es que analizamos uno de los 56 cuentos y 4 novelas del canon holmesiano, donde por turnos se discute acerca de su naturaleza y de su condición.
¿vale? Es fácil, no hay que hacer nada, no hay ninguna cuota ni hay nada, ¿no? Es un grupito que, bueno, que ha ido haciendo sus pinitos, ¿no? Que ha ido publicando. Y daños. Y daños laterales, ¿no? Nos vamos juntando donde nos dejan, a veces en un sótano al pie de la catedral, otras veces en un templo masónico y otras veces en un barrio, ¿no? Donde nos dejan. Pero bueno, de vez en cuando, pues, se van publicando cositas. Por ejemplo, pues hace ya algún tiempo se publicó un pastiche en función de los comentarios que se hacen sobre un cuento, pues idean y piensan finales alternativos, ¿no? Fruto de ese espíritu, pues el mismo autor, Reinaldo Manso, que está aquí, gracias por su presencia, ha publicado ya, pues en el año pasado y ahora en este mismo año, pues 2 variaciones. Algunos de los pastiches son propios, originales, no tienen nada que ver con las teñidas de los irregulares, y otras sí. Otras han sido pues los debates que vamos teniendo y las ideas muy locas que al calor de las bebidas espirituosas que se suele tomar al acabar, pues se suelen generar ideas bastante suculentas, ¿no? Este sería el corpúsculo que hay en Málaga, un poco irregular, como su nombre bien indica, y que tenemos eso, pues nos juntamos cuando podemos y cuando queremos, ¿no? Hay otro corpúsculo que es el de la Tertulia de Madrid, también tampoco muy organizado, pero muy serio en el planteamiento, y de vez en cuando algunos vamos a ese grupo, ¿no? Y en ese, como hay una práctica que tiene mucha tradición dictiana, ¿no? Porque en Navidad se regalan algunos fanzines. Los malagueños nos subimos una expedición casi como si fuese la Armada Invencible a conquistar la pérfida Albión. Subimos a Madrid y lo que hicimos fue pues juntar nuestros textos en este documento infame, de acuerdo, que regalamos a los participantes de la tertulia colmesiana o cherloquiana de Madrid. Y bueno, pues aquí simplemente son pastiches y barbaridades largas, ¿no? Ese sería el segundo corpúsculo, un corpúsculo importante, con escritores importantes y que incluso han llegado a editar cosas un poco más serias, ¿no? Aquí hay una recopilación pues, de algunos ensayos y de algunos pastiches, y esto es un homenaje a la primera novela que se publicó de Holmes, que es El Siglo Escarlata, en 1888, y se publica en el especial de Navidad de precisamente esta revista, ¿no? Y cambiando completamente el formato, pues lo han ido haciendo. Y ya, por último, pero no por menos, la tercera asociación en activo que existe es la Asociación Española de Ciencia Ficción y de Sherlock Holmes, que se llama Círculo Holmes, que lleva, el año pasado celebramos el 25 aniversario de su fundación, pero que recogió el testigo de otra anterior asociación, también en Barcelona, que también tiene ese espíritu, ¿no? Tiene muchísimas actividades, hace pins, hace reuniones en diferentes ciudades, pero el vehículo de comunicación más importante es el boletín trimestral que tiene y que utiliza a los socios, ¿no? También tiene unas ediciones propias para los socios, ¿no? Y en este en particular, pues ahora lo comentaré, el año pasado en Málaga fuimos la ciudad de España que tuvimos 2 estrenos teatrales de obras de Sherlock Holmes, ¿no? Que luego yo creo que podemos comentar. Para que no sea un monólogo sobre mi palabra, yo creo que deberíamos ceder al experto de cine y preguntarle sobre qué relación tiene Sherlock Holmes y el cine, ¿no? Que empieza con el teatro para que luego ya salta al cine. Hombre, relaciones todas que se han podido hacer en un ciclo, ¿no? Yo la verdad, si te parece, yo lo voy a contar desde mi experiencia, como yo me acerco a Sherlock Holmes. Es un señor mayor, es muy agradable. La verdad es que yo el primer recuerdo que tengo de Sherlock Holmes es ver una película muy colorida, muy dinámica y tal, que era el Sabueso de los Baskerville de Terence Fisher. Evidentemente eran muy niños, tuvieron que pasar como 10 años para saber quién era Terence Fisher, quién era Peter Cushing y sobre todo quién era Conan Doyle, ¿no? Y tal. Entonces yo empecé al revés, yo empecé a interesarme por Sherlock Holmes a partir de Conan Doyle, de la película de Terence Fisher. Claro, estamos hablando de hace, no sé, 30 y tantos años largos y tal, y todavía en televisión española, pues se ponían ciclos. Entonces sí, me acuerdo perfectamente que era un verano y echaron todo el ciclo completo de Buffy Rathbone, con Nick Gray, ¿no? Sobre todo la y tal.
y las primeras muy bien, pero después empezaron a decepcionarme, ¿no? Porque yo era como un poco como Conan Doyle, ¿no? Que no me gustaba nada cuando estaban ambientadas en la actualidad. Me gustaba cuando estaba en la época victoriana, con todo su atrezo, ¿no? Con toda su pompa y tal, era cuando me gustaba. Entonces, aunque me cautivó el Basil Rathbone, ya se me quedó en la cabeza el tema de que el personaje, para que tuviera que funcionar bien como personaje en el cine, tenía que ser como Basil Rathbone, tenía que ser alto, con esta nariz que tenía, ¿no? Y tal, pero a medida que vas conociendo películas y vas viendo tal, te das cuenta que el personaje de Basil Rathbone realmente está basado en, o todos los personajes que se han hecho de Sherlock Holmes, básicamente son variantes del primer actor que lo compuso, que fue William Guillet, que aunque tenga nombre de marca de cuchillo de afeitar, no tenía nada que ver, porque era William y Guillet, o sea que nada, era un actor y tal. Él fue el que conformó el personaje tal como se conoce, lo vemos así espigado, más bien delgado, un poco algunas veces taciturno, por no decir que se metía de todo. Que lo hacía. Entonces, de las novelas de David se metía de todo. Era como, ¿no? Cosas mías. Entonces fue conformando ya prácticamente casi toda la imagen, toda la iconografía que iba asociada a Sherlock Holmes salió de este hombre casi una de las, yo creo que era la segunda obra, y curiosamente ese hombre era fue más conocido por interpretar a Sherlock Holmes en el teatro. Realmente este hombre hizo solamente, si mal no recuerdo, hizo una película. Después del éxito, acompañó como 1.300 representaciones. Era coleguita de Conan Doyle, claro, así para ir después de gloria. Mira tú, para ti lo que quiera, primo, para ti lo que quiera, le decía Conan Doyle en inglés. En inglés. Entonces, claro, eso ayudó mucho. Entonces, después ya lo siguiente, digo, es que Conan Doyle me trae mucho porque yo creo, si no es el personaje que más veces se ha representado para cine, muy cerca debe estar o un Tarzán o una cosa de esta, porque yo creo que ha como 200, 300 veces, vamos, una barbaridad, y se siguen haciendo, que sí series, además es una familia un poco disfuncional, porque siempre creímos que tenía un hermano, después le sale un primo, otro hermano, ahora le sale una hermana, el cuñado, o sea, es una familia que va mutando, ¿no? Como los grelos cuando le echa agua, ¿no? Que convierte en una cosa así. Entonces, la verdad que para mí, digamos que hay como 3 o 4 Sherlock Holmes que son los que conforman más. Evidentemente, William Gillet, segundo es Basil Rathbone, y el tercero, evidentemente, que es mi debilidad, que es Peter Cushing y tal. Entonces, para mí, cualquiera de los que han podido venir después y tal han sido variaciones sobre ese, pero digamos, inclusive Asesinato por Decreto, ¿no? Con el Christopher Plummer, ¿no? Haciendo como de Sherlock Holmes, intentando cazar a Jack el Destripador, a mí me parece magnífico, teniendo en cuenta de que, si mal no recuerdo, el Watson lo hacía James Mason, inmenso, James Mason haciendo de... Como yo ya estaba, ¿no? Yo creo que tal vez sea uno de los mejores Watson. Además, como era muy morenito también, tenía un mostacho, vamos, que te daba un beso y te limpiaba el traje, ¿no? Los demás eran como una cosita más pequeñita, una cosita de... una cosita de tontería. Entonces, claro, esos personajes que se fueron conformando, en mí yo tenía muy claro de que tenían que ser de esas características, de esas maneras, con eso no quita de que, claro, 100 años, hablamos de cine, 100 años ha dado para cosas muy clásicas, muy canónicas y tal, pero ha dado, sobre todo a partir de los 60, hay como un arco de 10 años que eso es canela fina, vamos, eso es para tener retina, viene, que si queréis después ya os cuento alguna cosita, inclusive hay una cosita rusa muy graciosa que yo creo que es el único, bueno, lo cuento, en los años 60
en los años 60, hubo una... Yo no sé, de los personajes que han encarado alguna parte de alguna historia de Sherlock Holmes, tanto haciendo el personaje de Holmes como de Moriarty, o de cualquier... Yo no sé, por esos personajes, quién ha obtenido la Orden del Imperio Británico. Yo creo que ninguno, solamente por esa obra. Sin embargo, hay un... Creo que lo tengo por aquí apuntado en algún lado. Hay una... Actor soviético. Sí, una serie soviética, que esto es para mí y no se agota. Es que tengo que buscarlo. Es que yo no soy Paco. Paco tiene casi una memoria eriática. Y yo tengo una memoria más bien de... Bueno, no te lo voy a contar. Exactamente. Fue una serie que se emitió en la televisión pública rusa. No sé si pública, si será la KKL o la L, no sé cómo se llama, ¿vale? Del año 86. Y el protagonista se llamaba Vasily Livanov, ¿vale? Pues ese señor, Vasily Livanov, pues consiguió la orden del Imperio Británico precisamente por el papel que desarrolló haciendo de Sherlock Holmes en esta serie británica, o sea, en esta serie rusa, lo cual me dejó inaudito. Pero esto es lo más suave que os puedo comentar, ¿eh? Ahora, pues, si queréis, ya os comentaré alguna cosita más jugosa. Retomando, ya que hablamos del título de Caballero del Imperio Británico, Sir, que es el término más coloquial, en 1902, cuando Arthur Conan Doyle ya gastaba 43 años, ¿de acuerdo? Y ya había matado a Sherlock Holmes, ¿de acuerdo? Lo nombran caballero, ¿no? No nos debemos creer que eso fue por sus habilidades literarias, a pesar de que a él no le gustaba Sherlock Holmes, digámoslo claramente. Él odiaba a Sherlock Holmes, por eso lo mata. Cosa muy común en los autores de novelas de terror, porque Agatha Christie también mató a Poirot y tuvo 30 años muerto en el libro, en su cajón, hasta que en 1976 lo mata y lo publica, ¿no? Entonces, los egos son difíciles de gestionar y en este caso el amigo Doyle quería pasar a la historia como un autor de novela histórica, ¿no? Emulando a Walter Scott, que era el que realmente le molaba, ¿no? Pues nada, él en 1902 escribe un panfleto, por no decir algo mucho más agresivo, que es la guerra en el sur de África, donde tiene una justificación moral para la intervención del Imperio Británico en la guerra de los Boers, que es el conflicto entre los nativos de Sudáfrica con los descendientes de los colonos holandeses. Y claro, pues esa es la justificación moral que utilizan los ingleses para entrar en la campaña, hacerse con las grandes minas de diamantes y debido pago a su justificación le dieron el sí, ¿no? Nada que ver con la literatura. Pasa que aprovechó el tirón mediático que ya tenía por haber sido el padre de Sherlock Holmes y bueno, de otras obras como el profesor Challenger, que escribió 6 libros básicamente de ciencia ficción, ¿de acuerdo? Y luego dentro de los 11 libros de historia que llega a redactar tiene al Brigadier Gerard, del cual escribe 3 que serían las series más históricas, ¿no? Pero bueno, hay un libro importante que es La Compañía Blanca, donde quizás se alcanza la plenitud como narrador, ¿no? Pero también escribió ensayo y también escribió teatro, ¿no? De hecho, el primer pastichero que existe es el mismo Arthur Conan Doyle, que aparte de pergueñar con su colega Gillette, ¿no? Que tomándose cositas importantes, ¿no? Se meterían alguna cosita, ¿no? Graciosa, porque hay que ver la novela, la obra de teatro tan famosa de las 1000 y pico representaciones, es una patada pega a un par de cuentos que no hay por dónde recogerlos, ¿no? Y además cuando ya le dice para ti lo que tú quieras, la recorta de 5 actos y el Gillette la deja en 4. O sea que imagínate, lo pasó por él. Es una cosa curiosa porque en un momento determinado el amigo Holmes convierte un robo a mano armada, porque delante de la señorita Faulkner le roba las cartas que el príncipe le había mandado a su hermana, ¿no? Y lo pasa que luego tiene sentimientos humanos, se las devuelve, ¿no? Doyle no trataba bien a Sherlock, ¿no? Pero nunca llegó a convertirlo en un ladrón. Aunque alguna vez nos hemos animado los irregulares, lo hemos convertido en un asesino, ¿no? Pero en ese caso no. Retomando, antes de que me despiste más, hay que recordar que en Málaga el año pasado hicieron 2 horas de teatro, es verdad que solo de one shot, es decir, solo una representación, y aunque hay una que es una representación de un grupo, un elenco de actores malagueños que lleva ya muchísimos años funcionando, el otro era un trabajo de fin de grado de un estudiante de Bellas Artes, ¿no? Aquí en Málaga. Y bueno, estuvieron bien, a unos pocos fuimos, lo pasamos bien, fue divertido, en fin, las cosas esas que ocurren, ¿no? También el año pasado en Málaga, ya precisamente, donde tengo este CD que es la banda sonora, en Barcelona se estrena
una obra de Sherlock Holmes y el Ripper, el Destripador. ¿De acuerdo? Hay una obsesión muy curiosa entre el Jack el Destripador y Sherlock Holmes, porque de hecho fueron contemporáneos, podían haberse perfectamente relacionado. Algún español ha dicho que fue Arthur Conan Doyle el asesino, fue el Jack el Destripador, es una teoría española, de autoría propia, ¿vale? E incluso pues un corpúsculo de personas, entre ellos yo creo que el holmesiano más importante en estos momentos es Alberto López Arroca, con todo este libro, que es un compendio, de acuerdo, de varios ensayos sobre la influencia y la relación que existe entre Sherlock Holmes y Jack el Destripador, y ahí en donde el conocido José Guasgul, amigo de varios de los que estamos en estos momentos aquí, hizo un interesantísimo y arduo trabajo de relacionar todos y cada uno de los pastiches en que se ha juntado a Sherlock y a Ring, ¿no? Con lo cual es una cosa curiosa y además se ha hecho aquí. O sea, es una tradición muy, muy pastichera intentar arreglar el entuerto que no hizo Doyle, que es resolver quién es el Jack el Destripador, ¿no? Venga, ahora antes de seguir hablando de las influencias de Málaga y de su obra, te voy a preguntar sobre, bueno, los ciclos que existen entre la fama y por lo tanto las ventas, porque hay que recordar que es uno de los libros que más veces se reedita, posiblemente con la Biblia, ¿de acuerdo? La Biblia se compra y se deja muerta de prisa en el comparador para que todo el que entra piense que eres un creyente, mientras que Sherlock se lo lee. Te lo compras y lo lees, no lo compras por tenerlo, ¿no? Hay modas. Normalmente se han ido vinculando ¿con qué? ¿Con qué se vinculan? ¿Por qué coge de repente fama de nuevo Sherlock Holmes y empieza a ser un superventas en libros ahora en esta época que no leen ni para comprar el... Bueno, pues me imagino que como casi con cada época ha tenido su Sherlock, por decirlo de alguna manera. Los 40 fue, como bien he dicho antes, Basil Rathbone, los 60 pudo ser Peter Cushing, porque aunque después ya hizo la serie de la BBC, inclusive con el director de la película, con Terence Fisher, en la Hammer, esa serie que hizo la BBC del 65 al 68, en el 65 lo interpretó Othar Short, pero era un poco... La fuente dice que tuvo sus más, de lo que era un divo y que la BBC le dijo que no. Estuvieron buscando a varios y decidieron pues traer a Peter Cushing. Y está dividido ese Sabueso de los Baskerville, está dividido en 2 capítulos, dirigido por Terence Fisher también, lo cual es un hallazgo, pero una garantía, porque pocos años antes había hecho esta cosa que hizo en Alemania con Christopher Lee haciendo de Hall, que es una película en blanco y negro, con Terence Fisher dirigiéndola y tal, que transmite una frialdad y transmite... A mí me parece que la producción estuvo muy mal dirigida y que quedó como eso, como una película más de Sherlock Holmes, pero que no dice mucho nada. Pues lo que te iba diciendo, pues cada época tenía, y evidentemente en los últimos años, evidentemente, pues ha sido el Douglas Downey Jr. con las películas de Guy Ritchie, ha sido Elementary, por supuesto, ha sido Hall con el Christian Sunderland, y ahora mismo, pues ahora está con la chica esta, ¿no? Tracy. ¿no? Con una Hall y tal. Y, no la guino, ¿no? No la pone. ¿no? Y el Netflix, para tu alegría, pues ya parece ser que para este año, principio del otro, tienen la serie de los irregulares y tal, que la premisa está muy chula, como hay muchas premisas de desarrollo, que es supuestamente Easy. A mí me encanta ir Easy. Easy realmente los que eran capaces de desvelar los secretos y tal, eran los chicos, y el Sherlock Holmes era un puto... Esa senda se ha explorado. Esa senda se ha explorado por aquí. Hay muchas. Pues respondiendo a lo tuyo, evidentemente, este tránsito que hay muchas veces acercarse, evidentemente viene dado por las películas, viene dado por las series y sobre todo por muchas películas o muchos productos que aunque no son directamente
obras de Sherlock Holmes beben de ella, como por ejemplo la película de 2008, 2010, no me acuerdo bien, la de Mr. Holmes de Bill Condon, que precisamente ya la plenitud, ¿no? Y cuando ya está muy retirado, ¿no? Y tal, ¿verdad? Todo el mundo sabemos que Holmes, pero al mismo tiempo ya te acerca al nuevo libro donde se ha basado la película, pero al mismo tiempo al que te quiera acercar y quiera profundizar y quiere saber dónde viene, pues se va a acercar indudablemente. Y además con la labor que hacéis sobre todo ustedes con los grupos, de acercar cada vez más gente, pues si pastiche, que si estudios, que si ya, yo creo que estamos viviendo un momento, para los que aman profundamente a Sherlock Holmes, un momento muy, muy dulce. Y seguramente dentro de X tiempo pues, habrá otra oleada, pues no sé qué, y tal. También es verdad que la visión que aporta a cada nueva generación es completamente diferente. No tiene nada que ver Guy Ritchie con ese montaje de videoclip, con esa acción, aunque la primera que tiene cierto regusto, ese regusto victoriano, ¿no? Y tal. Sigue siendo la generación más moderna. A lo mejor si te acercas a la gente, te acercas a Hueso los Baskerville o te acercas a las películas Paz y Ramón. Yo no te digo la del amigo de William Gire, eso ya Eso es infumable, eso es infumable. Entonces está bien porque habrá mucha gente, como a mí me pasó, que a raíz de la película de Peter Cushing no solamente me acerqué a los libros, sino que se convirtió cuando lees la palabra Sherlock Holmes, aunque ya sabes tú que puede ser una cosa un poco sui generis, pero tienes que verla. Es como ese sentido que tenemos los coleccionistas un poco de completista, ¿no? Es un mojón como la copa un pino, pero tengo que verlo. Aunque me lo digan, pero es que tengo que verlo, no me lo digan, yo tengo que verlo. Ya lo pondré a María, ¿no? Aprovechando que estábamos hablando de esto, de películas y tal, vamos a hacer el Enigma Holmes y el primero que conteste cuál es la respuesta correcta a lo que voy a anunciar va a recibir un ejemplar de esta maravillosa nueva edición que se ha hecho sobre uno de los 4 recopilatorios de los cuentos de Holmes, en este caso las memorias, que va con una pinta magnífica, ¿no? De acuerdo, voy a hacer la cuestión, que a través de internet podéis contestar, y aquel que primero conteste será el que se haga acreedor de este bonito ejemplar. Nada, pues, ¿qué famoso filósofo, profesor universitario y escritor italiano apellidó a su protagonista en un homenaje a la obra de Sherlock Holmes en una precuela, ¿de acuerdo?, ambientada en la Edad Media? Repito, ¿qué famoso filósofo, profesor universitario y escritor italiano, todos la misma persona, apellidó a su protagonista en un homenaje a la obra de Sherlock Holmes en una precuela claramente de la obra holmesiana ambientada en la Edad Media europea? Muy bien, pues siguiendo... Si no acertáis, de segundo premio tenemos una gallina maestrada llamada Moriarty, que podemos llegar a un acuerdo. En un momento determinado por unos huevos de oro magníficos, ¿no? Hombre, los japoneses y los rusos. Unos huevos, vamos, en cinemascopio, una cosa. Tenemos oferta ya. ¿Cómo allá? Rápido. ¿Quién nos ha contestado? Bueno, ¿qué contestáis? A ver qué ha contestado, claro. No vale. Como ser uno de los irregulares no vale. Eso está mal que alguno. Daniel H. Pues Daniel H, míralo, este ejemplar escrito. Enhorabuena. Efectivamente, se llama Humberto Eco, que escribió en 1980 En el nombre de la rosa y que en el año 86 el francés Jean-Jacques Arnaud, no sé si lo he dicho bien, yo creo que no, sí, ¿de acuerdo? Lo lleva al cine, ¿de acuerdo? Interpretando al monje franciscano Guillermo de Baskerville, que interpreta claramente, es un remedo de Sherlock Holmes, y Christian Slater haciendo de Watson, el personaje que es un aprendiz, un novicio también franciscano, se llama Adso, y se encuentran en la época del enfrentamiento entre dominicanos y jesuitas, cuando hay 2 papas. Dominicos, ¿no? Sí, los dominicanos allí por la isla. Los dominicanos va a estar complicado, ¿no? Bueno, pero también, por lo menos está divertido, ¿no? Es simpático. Pues retomando en Málaga ha habido un movimiento, aparte de los que hemos comentado de aficionados, ha habido un movimiento que se ha editado en estos últimos años un par de libros de forma profesional.
Ambos se debe al mismo editor, a Miguel Ángel Villalobos. Recuerdo que en su editorial Gasmas, primero publica este ensayo, luego este sello se ha fusionado en una OPA amistosa con otra editorial malagueña que es El Transbordador. En este caso es un ensayo inédito que no estaba publicado en España, que es traducido por otro malagueño, el Pringue, que luego ha hecho alguna obra también, Carlos Pringue, que es el que traduce el libro que es Cruzando la Puerta Mágica, que es un recopilatorio que hace, bueno, es un repaso por toda su biblioteca y hace una exposición razonada de los autores que más le gustan. Previamente hay una carta, bueno, hay una entrevista de Bram Stoker a Doyle, que se publica en prensa y que también describe varios elementos de su biografía personal, que es muy interesante. En la misma editorial, unos años posterior, se publica una novela, que es un pastiche, también del escritor malagueño Alejandro Castrover, ¿de acuerdo?, que es uno de los pastiches más serios que se ha publicado profesionalmente en España en estos últimos años, aunque tenemos que decir que en estos momentos hay una explosión de pastiches que se están publicando en editoriales, aparte de los pastiches que se publican de forma autoedición, ¿no? Pero hay un pastiche, ¿no? Pues el Holmes y los 8 estómagos, es del año 2017. Bueno, hace unos años, y lo publica Alejandro Castrover, que tiene ya una larga tradición escritora. Y alguna cosa más podríamos decir de Málaga, nada, que tenemos unos pescaditos buenísimos, ¿no? Que hay que venir a pasearse por estas calles, ¿no? Es magnífico. Bueno, dentro de amigo Pepe. ¿Siempre me toca a mí? Sí, claro, qué remedio. Si no, aquí le voy a preguntar, a lo mejor lo tengo fastidiado. A ti estas nuevas adaptaciones donde, por ejemplo, Holmes transmuta en unas obras de teatro que tuvimos el placer de ver el año pasado, comparten algunos de los elementos. Por ejemplo, que Holmes es una mujer. La serie japonesa reciente del año anterior, también el Mr. Holmes, Mrs. Holmes, también la protagonista es una mujer, es Holmes, y hasta Watson también es una mujer. ¿De acuerdo? Hemos visto transmusiones, por ejemplo, la serie americana Elementary, que había comentado anteriormente, pues también la Watson también es una mujer. ¿Tú cómo ves esos movimientos, esos tan a la orden del día en estos momentos que nos encontramos? ¿Ves que aportan al personaje, que van a perdurar en el tiempo o son más de la época? ¿Y pasarán como pasa? Yo siempre he concebido no solamente las obras en este caso que estamos hablando, de Conan Doyle, ¿no? De Sherlock Holmes, no cualquiera. Yo creo, a mí me parece que muchas veces ese tipo de cosas, ese tipo de perspectiva que se quiere abordar, en ese caso cuando es una mujer y tal, que muchas veces llevan a ciertas polémicas y ciertas discusiones, a mí me da la sensación que son un poco estériles. Yo pienso que los personajes, cuando como tales, tienen su alma, tienen su estructura, tienen sus convicciones, que eso carece de sexo. Entonces, si una mujer o un hombre hace suyo el personaje, es el personaje, o sea, indistintamente, ¿no? A mí no entro yo en el tema si es ahora o ha sido con eso del Me Too o si porque ahora tenga que tal, no, yo en eso no entro, yo simplemente entro de que el que interprete el personaje me tiene que dar la verisimilitud que me tiene que dar el personaje. Yo no puedo pensar en que si lo ha interpretado Peter Cushing, ¿has visto el acentazo de Peter Cushing que me ha costado? Peter Cushing, que a mí me enamoró cuando lo vi cuando era un chaval. Si ahora veo ese personaje encarnado por una mujer o cualquier figura, yo necesito que en ese momento, esa verisimilitud, en ese momento, en la narración, yo me lo crea y me lleve donde me quiere llevar el realizador y que su actuación sea la más acorde con eso. Yo no me parece que eso esté para quedarse. Además, a mí me parece
que todo ese tipo de nuevas incorporaciones me parece que va muy en espíritu un poco de lo que estamos hablando. Yo creo que enriquece mucho al personaje, porque además las perspectivas o las miradas que representan determinadas figuras en el contexto de la época no hacen más que otra cosa más que enriquecer. Lo que no podemos, por ejemplo, yo no entiendo cómo muchas veces intentan ver películas de hace 60 años, verla con la perspectiva ahora. Y eso me lleva, pues bueno, pues muchas cosas que estamos viendo ahora, de estatuas. Es que a veces las cosas se las lleva el viento. Claro, de estatuas y demás cosas y tal, que queremos con los ojos de 2020 ver cosas y tal, y cuando muchísimas de estas cosas, pues, le falta referente, le falta profundidad y simplemente se quedan el dato anecdótico que cuando pase X tiempo, pues desaparecerá. Y ya para terminar lo que tú me dices, yo estoy muy a favor y yo espero que se sigan haciendo y que se siga bien. Igual que te digo que ha habido épocas, pues lo digo, los 60 y los 70, donde ha sido el personaje de Sherlock Holmes y de Watson, aunque no de género, pero sí las visiones que han tenido determinados autores sobre el mismo personaje, y yo pienso que la han enriquecido. Por ejemplo, la vida privada de Sherlock Holmes, donde tenemos esa cosa, ¿no?, de esa posible homosexualidad entre tal, me parece, aparte que me parece divertida y súper interesante, o Sin Pista, ¿no?, donde tenemos a un Ben Gilly como Dr. Watson, que tiene que contratar a un Michael Caine para que haga Sherlock Holmes, porque Michael Caine es un borracho mujeriego y aún así tiene que ser. Son perspectivas y son ángulos sobre el mismo personaje que yo pienso que lo que hace más es enriquecerlo. Otra cosa es cómo te acerques. Si tú te acercas, como todo en la vida, si tu canon es Peter Cushing, cualquier cosa que pueda hacer antes, es que a mí me gusta Peter Cushing, pues es que Buffy Rathbone, es que no sé qué, es que Mary McCarthy, Mr. Holmes, es que no sé cuánto, es que tal. Pues entonces, si te acercas de esa manera, pues te has perdido la historia. Entonces, yo pienso que se debería seguir haciendo y se debería seguir por este camino de abrir de mayor diversidad, no solamente en Sherlock Holmes, sino historia. Yo pienso que lo principal son las historias, que tú quieras contar una historia y que los personajes, quien cuenten con los personajes, que sirvan de vehículo importante para que esa historia sea bien contada. Lo demás, pues ya querer entrar en otras discusiones. ¿Qué pico tengo? Es una cosa interesante porque afortunadamente nadie ha hecho revisionismo sobre la obra de Doyle, porque Doyle es un personaje que no pasaría a los criterios actuales, ¿no? Estos sensores morales que tenemos en la actualidad y que se ven retroalimentados gracias a una caterva de followers de estorninos digitales, pues no superaría la cuestión. Es verdad que estamos en la época victoriana, ¿no? Es una época apasionante. De hecho, todos los géneros nacen en ese momento. No hay ese momento de esa eclosión. Y no es una cosa absolutamente ingenua o naif que nace por una condición, sino que es una situación que se viene forjando y que acaba explotando en ese momento, ¿no? Sin duda es el efecto que tiene la revolución industrial en el imperio más poderoso que ha existido en la Tierra, el imperio británico. En ese momento, en la capital del mundo, cuando más mundo ha sido, si nos retrasamos a la historia, quizás no haya habido una ciudad con más poder que Londres, porque podríamos hablar de Roma, pero tenía un contrapeso en China. Pero a nivel mundial, en ese momento, nunca hubo un contrapoder importante a los ingleses, quitando pues, Francia, París y el resto de potencias europeas, ¿no? Y es la conciencia del cambio. Se produce en esos momentos, siempre ha habido una evolución temporal y es verdad que ha habido progreso, pero siempre se percibía como algo muy lento, ¿no? Tú ibas introduciendo los nuevos cambios, militares básicamente, incluso para el bienestar, pero no suponía un cambio de tu cosmovisión. El mundo lo seguías dando por descontado y la tradición y lo común se reproducía. En ese momento, a finales del siglo XVIII, en la época victoriana, es el XIX, perdón, es cuando se produce ese cambio. Y hay una conciencia de que las cosas están cambiando, que el ser humano es capaz de hacer que las cosas cambien. Y hay, por un lado,
La gente que es a favor del cambio, a favor de la tecnología, que podríamos hablar de la ciencia ficción, ¿de acuerdo? Pero a la misma vez, incluso previamente, está la resistencia al cambio, ¿no? Yo creo que la obra más clara es la de Shelley y Frankenstein, ¿no? Que también está el miedo, los nuevos terrores de la razón, ¿no? Que es lo que quizás genera en el género de terror. Y simultáneamente, pues la misma avance científico permite el acercamiento a los misterios, pues de una manera diferente a ir pegando hostias, que es como aquella gente se arreglaba, ¿no? Luego, 40 años después, los americanos, grandes herederos de los ingleses, inventan el noir, que es pegar hostias, ¿no? Entonces pierden la elegancia británica, que es un poco más fina, ¿no? Que es utilizar el intelecto, ¿no? Y gracias a eso, a la evolución científica y al método de deducción, pues son capaces de generar la novela misterio, ¿no? Que Agatha Christie la convierte en el epítome, ¿no? De que es el buen gusto, ¿no? De matar a alguien y con el placer de matarlo, aunque eso lo hace muy bien la Hitchcock en La soga, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí el amigo Doyle consigue, empieza a escribir, ¿eh? Odia a Sherlock Holmes, no lee jamás, nunca relee las obras que escribe, por eso comete errores de continuidad y le cambia el nombre a la gente, a John Watson le cambia el nombre a la mujer de Watson, le cambia el nombre a Moriarty, se lo quita, se lo pone, ¿de acuerdo? Porque pasa. Él está por la pasta, esto le importa un carajo, y lo que él quiere es ser reconocido como un historiador, un creador de obras históricas, ¿no? Y eso es lo que a él le llama la atención. Pero me estoy alargando mucho, ¿no? ¿Qué te cuento yo ahora? Te voy a dejar a ti hablar. No, me tiene anotador. Sí, ¿no? Lo tengo aquí copiado, no te creas. O sea, se pasa que mataba al que lo dijo primero, para que no, ahora no me pise la cuestión. Bueno, hablando, pastiches, obras de cine español sobre Sherlock Holmes, hay dos. Una cosa muy chiquita, que fue absolutamente anecdótico, casi a los albores del género, ¿de acuerdo? Y luego hay una cosa de un tío que tiene un Oscar. ¿De acuerdo? ¿Qué te parece lo que hizo Garci? Lo de, te refieres a Sherlock Holmes, Matty Days, ¿no? Esos días que tiene Sherlock hombre, Holmes. a mí me parece, ¿cómo le explicaría? A mí me parece un mojón como la copa un pino. Pero quitando eso. Bien, ¿no? Perfecto. Pero lo demás, maravilloso, ¿no? Yo estuve, fue una de esas películas, aunque yo evidentemente tengo mis predilecciones con Garci, evidentemente a mí lo que más me gusta de Garci es el Crack y el Crack 2, es lo que más me gusta. Lo siento, y bueno, pues esta de que ganó el Oscar, ¿no? Pues volver a empezar con el chanquete. Que vamos, que fue esto y a los pocos fue al cajón, o sea que tampoco reáis, que después de eso fue al cajón, vamos. Y tal. Pues yo, cuando la vi, me dijo lo que antes os decía, de Sherlock Holmes en Garci, digo, es como un miura de 500 kilos, o sea, te impone respeto, ¿no? Digo, vamos a ver esto. Y además, cuando yo vi la promoción y tal, y salía Edwin Gallardón, yo decía, tengo que verlo. Total, que después de, después de, te voy hablando de 2 o 3 años, buscando cosas, encontré una edición en DVD, le eché valor. Ayer que puse el DVD en mi casa, solo, sin nadie, ni palomitas ni nada, ahí a palo seco, delante de la tele, le doy y tal. Mire, cuando yo veo este Gary Piqué hablando con el otro actor, que no me acuerdo cómo se llama, José Luis García Pérez, que la verdad es que un actor que me gusta mucho, aquello era insulso, aquello no avanzaba ni para atrás. Y después cuando ya empieza con el rollo de que ya es destripador y tal, ya, de verdad que ya no, el sofá se me hacía chico. Pero mira, cuando llega aquella fiesta y me veo al Gallardón haciendo de Isaac Arbeni, que es el nieto abuelo, una cosa de esta y tal y cual, yo me quería tirar por lo alto. Yo vivo en un cuarto, pues digo, esto me falta sitio. Total, que es una experiencia que es religiosa, que diría que son de esas que se queda adentro, Ahora, también os digo una cosa, no hay así tampoco, hay que darle un poquito darle una oportunidad, hacer posible bebido y hacer posible con colegas. Yo creo que es una película muy disfrutable, cuando lleva 2 pelotazos en el cuerpo, te has comido media bandeja de lo que tú quieras, de regañar, y si además lo acompaña de algún aliñado,
Entonces, te vas a la casa de Luis García y le dices, mira, O algún diluido al 7%, ¿no? me ha encantado. Pero si no es así, No recomendable. no, hombre, yo recomendarla no la voy a recomendar, pero sí, si soy de espíritu guerrero, soy de sofragado, ¿no? Como decía antiguamente, adelante. Ahora, a mí no me vengáis después a buscar, ¿eh? Es una película que con la pasta que tuvo, se podía haber hecho una película muy tal, pero pensando de que, hombre, hay ideas, por ejemplo, esta vez se le ocurrió al García, estaba de paseo con Torres Dulces y se le ocurrió el tema de, bueno, ¿cómo sería que Sherlock Holmes viviera en la época de Galdós y cómo sería todo estaría por ahí? Entonces, a raíz de lo que ha dicho antes Paco, bueno, se supone un poco era el tema de que supuestamente podía ser ya decirlo un embajador español que estaba en Londres, que volvía a Madrid y tal y cual. Entonces, ahí se formó la pajarraca, ¿no? En principio tenía todos los mimbres, el argumento a priori era interesante, pero claro, después ya ese hombre, pues eso devino en otra cosa, no sé, y tal. Para mí, yo admito de que yo tengo, vamos, para mí, García me parece un gran director y sobre todo un gran divulgador y un tío que sabe de cine una barbaridad. Pero ahí no estuvo muy afortunado. Entonces lo único que puedo decir que si la veis es bajo vuestra responsabilidad. Yo más no puedo. Yo no te atrevo a decirlo. Es mala como pegarle a un padre con un cateto sudado, no tiene por dónde cogérsela. Lo único interesante es que el malo es un conde, el conde de Salamanca, el que construyó la parte pija de Madrid, y solo por echarla abajo ya merecería la pena ver la película. Digo la parte pija de Madrid. Sí. No, la película sí no merece la pena. Culpa el progreso y es una manera un poco torticera de salirse del entuerto en el cual se mete, ¿no? Pero bueno, el problema es que supuso el punto casi final de la carrera de García porque recientemente ha hecho otras cositas y yo creo que va a costar mucho que se vuelva a juntar dinero para hacer otra película sobre sí, ¿no? La última que vi yo ¿no? de García era la del Crack, la última del Crack y bueno, pero ahí dirige o colabora la dirige él. Pues no me acercaré, dejaré que otros prueben el chocolate a ver si quieren. Yo no he dicho que vaya a verla. Yo he dicho que hizo otra película. Lo que pasa es que es un poco pasada. En la primera, ¿no? Sí, bueno. Ya hemos dicho que el Crack sí nos gustó. Es otra historia. Claro, no, es otro género. Aunque hay una película que no sea de García que me resulta una locura, que es la de Django de Baker Street, una película. Eso está basado en una novela de un portugués y es un pastiche también sobre Holmes. Y sale el Almeida, sale famoso. Sí, sale Joaquín de Almeida, que aunque sea una película portuguesa, normalmente es una película brasileña, normalmente pues terminados circuitos pues se traen actores portugueses que son más conocidos. De hecho, Joaquín de Almeida hace de Sherlock Holmes y sale también Sara Bernard que hace María de Medeiros. Entonces la película es una locura, con cultos extraños, con posesiones y lo mejor que tiene, inventan la caipirinha. Sherlock Holmes inventa la caipirinha, o sea que eso ya es para matarse. Y la película, pues bueno, esa diferencia de la que hemos hablado del amigo García tiene la componente, bueno, que es más, se deja más ver, pero tampoco echa un rato, una cosa sin más pretensiones, porque nadie se cree la película en ningún momento, entonces pues tiene esa cosa. Lo peor es cuando es una película como la de García que va con que empieza ya con pretensión, entonces eso es lo más jodido. Mira, tú ves, hay muchas películas de Holmes, ¿no? Que de una manera o de otra se acercan, ¿no? Y son más divertidas o más cafres, o muchas cosas, hay películas muy raras, ¿no? De Sherlock Holmes y tal, pues muchas no tienen mayor pretensión que entretener, pues entonces pues, es muy loable, no tiene todo que ser una película muy sexual, por decirlo de alguna manera, pero esta en particular es que, además, yo creo que la película tiene mucha producción, tenía mucha producción, pero se queda corta, porque las localizaciones
Sí, creo que fueron el bar de Salamanca, creo que fue el Patio de Cristal. Brazo de Cristal. Y eran la eso estación el bar eso de los escritores, que de también, Francia, sí, poquita cosa. y un par de restaurantes. Pero bueno, que si sois muy fan de Hall, evidentemente tenéis que verla. O como digo yo, no hay mejor cosa que ver una película para después rajar. Y no la puedes ver para poder rajar con propiedad. Claro, ¿no? es que después hay muchas. Es que me parece tal película. Tú la has visto, no, pero me han dicho, no. Aquí te tienes que meter y te tienes que meter hasta la cintura. Entonces después puedes rajar a gusto. Eso de decir, es que me ha parecido. No. ¿Sí o no? ¿Te ha gustado? Sí. ¿Lo has visto? Sí. ¿No lo has visto? Porque te tienes que callar. No, la gente es que es muy vehemente como yo. Pero no estamos en una época en que la gente guarde su opinión a pesar de que no la haya visto. Estamos en internet, que es propicio, ¿no? Hablando de la relación entre Holmes y el cine y el teatro, es muy interesante porque la mayoría de los iconos de holmesianos no son de Sherlock, no son de Arthur Conan Doyle. Por ejemplo, la pipa. La pipa la inventa, fuman pipa. Y sale en 1000 cuentos, sale fumando pipa. Este tipo de pipa alargada, muy grande, pero muy quitada de la cara, ¿de acuerdo? La inventa Gillette, William Gillette, para que se le viera bien, a diferencia de las otras que normalmente son pipas normales y no en el amigo de hoy no entra. Pero sobre todo, aparte de que se le viera bien, era por el tema de la adicción. El tema de la otra pipa, como se la tenía que poner más y tal, pues le costaba más la hora de la adicción, que era en el teatro. No, en televisión que era muda, ¿me entiendes? Estaba igual que pusiera. Ya te ponía a poner ahí, vamos, lo que tú quisieras. Pero era el tema de la adicción. Luego, otro de los símbolos que tenemos, bueno, la parte de la gorrilla que llevo en estos momentos no aparece casi en ninguna de las obras, excepto cuando está en los medios rurales, que es verdad que aparece un par de veces, pero no la lleva siempre. Cuando está en Londres lleva por los gorros típicos de aquel momento, pero nunca una gorrilla para matar ciervos, ¿no? No sé qué diferencia esto. El otro día me corregí y decía patos, ¿no? Yo también pensaba que sería para matar patos, pero igual lo espanta. Yo no lo estoy equivocando, no sé. Yo creo que cualquier cosa para matar, aunque tengas tú una boina, sirve. Sí, ¿no? Pues esto solo para matar ciervos, ¿no? Otro de los elementos que también nunca han aparecido en el canon es elemental mi querido Watson. Eso también se lo inventa el camarada Gillette, puesto como tienen que ponerse los dos de absenta hasta aquí, ¿de acuerdo? Para tener un gadget, algo que pudiese transmitirse claramente al público y que viera como una entrada de, ahora voy a decir algo brillante, ¿no? Una Sherlockiana de todas las que se pegaba al amigo Arthur Conan Doyle, que sí que las hacía bien y que ahí esos son sus mejores momentos, ¿no? Cuando hace deducciones a partir de elementos claros, ¿no? Y bueno, de hecho se ha introducido, de hecho estábamos comentando que una de las series americanas, quizás con más éxito en Estados Unidos, pero no aquí en Europa, es Elementary, ¿no? La que estaba la niña esta, la Lucy Liu, creo que se llama la actriz americana de origen asiático, rasgos asiáticos, hace de Watson, ¿no? Otro de los elementos, pues, ¿qué iba a decir que se me ha ido? Pues sería mentira. No. Si me acuerdo, sería absolutamente mentira, ¿no? Además, hablando de Gillette también, por lo que he dicho antes, que era tan coleguita de Conan Doyle, aunque yo creo que no más que se dieron una vez, pero eran muy coleguitas. Y tal igual. Bueno, estas cosas de los victorianos. Se pondría antiguo. No, ciego como perra. Y es que Gillette en su obra incorpora a un personaje que es Billy el Botone y tal. Bueno, Billy el Botone aparece hasta 4 veces. Yo tengo devoción por Billy, entonces aparece 4 veces en la obra. A lo mejor tú me corriges. En el canon aparece 4 veces. Sí, pero le da mucho peso específico. No, es que parece ser que el personaje de Billy lo introduce Gillette en la obra de teatro. Y a posteriori, el propio Conan Doyle lo pone en sus obras. ¿De qué año es la...? Voy a ponerme las gafas. Para ser un poco más inteligente. Pues mira, la de Gillette es de 1908. No, ya había aparecido. Aparece la primera parte. Pero los 5 primeros años, que es cuando, de 1888 a 1893, que es la primera parte del canon, que es hasta que lo mata, ahí ya había aparecido Billy. Entonces no es un personaje canónico, no lo inventa Gillette. Lo que pasa es que sí es cierto que le da una proyección que cuesta tenerlo. Solo aparece, realmente, en uno de ellos lo detiene al malo, lo detiene Billy, pero no lo deduce, sino que físicamente es el que para al delincuente.
pero no tiene la preponderancia que tiene el personaje, es cierto. Aunque luego ves la película y es para pegarle con la mano abierta. Una cosa muy interesante que ahora me he acordado, que era la mentira que os decía, y es que existe un falso bulo. Y es que Arthur Conan Doyle resucitó al amigo Sherlock Holmes por la presión social y un mojón de mico. Mentira como un piano, lo mata en 1893. Liquidado. Y no vuelve a publicar nada con su nombre hasta 7 años y 9 meses después. Si tú aguantas 7 años y 9 meses la presión de que revivas a alguien, no está aguantando mentira. Lo que pasa es que se ha querido darle un capote de romanticismo a la resurrección cuando es puramente un problema crematístico. El tío está tieso perdido. Me acuerdo que manda a la mujer que ya le ponía los cuernos durante 20 años, le estaba poniendo los cuernos a su primera mujer. ¿De acuerdo? La mandan la mandan a, pues cantando, a Suiza, a ver si la muchacha que tenía problemas de asma se resucita, pero la pobrecita no, ¿vale? Se muere y tal, y el tío estaba tiesecillo. No levanta, no consigue, a pesar de que sí que recoge el reconocimiento de la crítica por su obra La Compañía Blanca y las otras obras históricas, pero dinero, pasta, cero patatero. ¿No? Se casa con la querida, que llevaba 20 años, ¿no? Le aparece ese amor por el espiritismo que han querido vender, que era porque echaba de menos a la mujer. Un cojón de mico, es que le matan al primer hijo, lo matan en la Primera Guerra Mundial y entonces quiere hablar con el hijo, pero no quiere hablar con la señora, se le estaba poniendo los cuernos de antes, ¿qué estás contando? Pero bueno, y entonces la falta de pasta le hace que lo vuelva a usar, que no lo revive. Bueno, lo revive porque llega el director de la revista Strat, que es donde publica todas las obras, excepto la primera, que la hace en el Bellman, en el Bellman, creo que es una otra revista, ¿de acuerdo? Le ofrece un pastizal brutal y entonces, fruto de la pasta que le ofrece y porque es muy flojo, y entonces, si tenía que seguir haciendo nuevas historias metidas en las que ya había escrito, tenía que leerlas para no pisarse un tema con otro. ¿Qué hace? Lo resucitó. Entonces ya no me tengo que preocupar de nada porque ya estoy contando historias nuevas. Pero no es porque quisiera saber al tío, que pasaba de él 1 kilo, pero como es pasta y no tenía que volver a pensar, pues por aquí me tiro. Y así lo hizo. De hecho, lo tuvo 5 años, él solo estuvo 21 años. De los 70 y pico años que este hombre estuvo vivo, solo escribió durante 21. Desde los 5 primeros años y luego estuvo 16. En la primera época sí escribe más, ¿de acuerdo? Y en la siguiente época va escribiendo cuando le la chucha. ¿De acuerdo? Lo hace, es un gran economista, sabe suministrar la dosis pura a la gente justa para que el precio no decaiga y la cantidad sea correcta. Lo hizo muy bien, ¿de acuerdo? Pero bueno, los grandes errores que se cometen de continuidad y tales en la segunda época, que le daba ya, igual también era el hombre muy mayor, ¿no? También hay que pensar que ya tenía 43 años y el tío aún seguía creyendo en el espiritismo. Se puede entender porque hay un momento histórico en que la ciencia avanza, lo mismo que estaba explicando de por qué se produce la concepción del cambio, ¿de acuerdo? También había un momento en que el espiritismo no acababa de quedar claro si la ciencia o era una mierda que sabe, ¿no? Que sabemos que ya estamos hablando de vivir metido, eso lo escribe con 62 años, lo del análisis del espiritismo, con lo cual ya a finales de los 20, a principios de los 20, perdón, con lo cual ya era evidente que eso era un bulo. De hecho, Houdini pierde la amistad con él precisamente porque él era un desenmascarador de gente que tomaba el pelo, porque ya había una corriente evidente científica que demostraba que todo eso era una tomadura de pelo, ¿no? Y se llega a creer la chomina campestre de las niñas de las hadas de Cotin Play de 1917, y de hecho le da pábulo, ¿no? Y gracias al reconocimiento que él tiene, pues consigue que se convierta en una estafa, ¿no? No llega a ser piramidal, pero bueno, una estafita, ¿no? Hecha para yo, ¿no? No me alargo más que... No, hablando de odio que sentía Conan Doyle por Sherlock Holmes, y está la famosa anécdota de William Gillet, ¿no? Que cuando estaba preparando el personaje de Sherlock Holmes, pues antes no había estas cosas de mail ni nada, pues entonces lo atosigaba a telegrama. Y entonces llega un momento en que William Gillet decide, piensa que se podría casar Sherlock Holmes, y claro, para su personaje pues necesitaba saberlo. Entonces pues va y le manda un telegrama a Conan Doyle
Y Conan Doyle le dice, se puede cazar, lo puedes matar o puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, imaginaros el amor que sentía por su personaje. ¿Y por qué crees tú que ha trascendido? ¿Por qué habiendo otros personajes, por ejemplo, el mismo Edgar Allan Poe, ¿no? El caballero... no me acuerdo el apellido. Estamos con la pantera el primero Dupont, ¿no? Y otros personajes como Poirot, de la Agatha Christie, ¿por qué el que tenemos todo iconográficamente como referente del investigador es Sherlock? ¿Cuáles son los atributos que crees que lo diferencian, por ejemplo, por encima de Colombo? Ese gran icono de... No creo, yo creo que el interés que hay no es, entiendo yo, no viene tanto por la parte literaria como por la parte audiovisual. Tenemos que entender de que en este siglo, finales del otro, sobre todo en este, con la llegada de la multiplataforma, con las pelis bajo demanda, las series bajo demanda y tal, se nos abre un abanico casi infinito y casi imposible de abarcar sobre lo que te apetezca. Pero estamos hablando relativamente de hace 30 años. Anteriormente, con la llegada del vídeo, se pudo acceder más a determinadas cosas, pero muy limitado, porque el mercado estaba dominado igual que ahora, pero era más difícil. No fagocitaba tanto como ahora. Ahora es una máquina inmensa que necesita fagocitar. ¿Qué tengo que decir esto? Que durante muchas épocas lo que primaba en tema de ocio era el cine. Entonces, mucho del gusto que se conformó justamente viendo películas. Yo creo que, si no todo, casi todo, por lo menos en España, se ha estrenado todo y en muchos casos comprado. En el caso del ciclo de Bastille Rabbon, lo compró Televisión Española y ahí está dando vueltas. Ahora casi en muchas plataformas, no están todas, pero las más destacadas están, o inclusive o entras tú en YouTube, o entras en Vimeo, o entras en cualquier cosa de esta y te encuentras lo que tú quieres. Eso quiere decir, por eso te decía que yo creo que se ha conformado más el interés por un personaje como Sherlock Holmes a través de lo visual. Evidentemente, también la manera deductiva, el individuo, o sea, es un individuo con un razonamiento, o sea, que es la inteligencia pura, pero después a mí siempre se me ha antojado que aunque sea un tipo de inteligencia pura, a lo mejor no es capaz de encender un termo, ¿me comprende? Porque su cabeza está en otro concepto, mientras que a lo mejor otros, en el caso de Dupont o Poirot o Marple y tal, aunque son investigadores, pero son inteligentes, pero muchas veces su manera de deducir no es tan aséptica, no es tan... Es como muchas veces Sherlock Holmes da la sensación como que sabe, como dice, ¿no? Dice que la finalidad no es ir contando del 1, el 2, el 3, sino el del 1 y el 3 sin pasar por el 2. O un poco le pasa eso muchas veces a las narraciones. Sherlock nos da la sensación de que ya sabe muchas veces esas cosas que sale corriendo o como que ya se anticipa, y eso los otros personajes no lo tienen. A nosotros como individuos, ¿no? que vemos ese despliegue, ¿no? De inteligencia y de muchas veces de acción, es un personaje irresistible. A eso lo mezclamos, ¿no? Con la aventura, con las debilidades. Eso que se mete al 7% de digo ¿no? Que tiene, inclusive. Luego, una cosa que no es muy conocida, pero se apretan unos copazos brutales, ¿eh? Sí. Es un superpoder, Yo creo que es el segundo poder más interesante que existe en el mundo. Yo el poder de la inteligencia no creo que sea el mejor. A mí si me preguntas qué quiero tener, ¿qué poder quiero tener? Yo poder adquisitivo. Entonces, y el segundo el poder de la inteligencia, ¿no? Pero claramente yo creo que lo vamos a dejar aquí ya. Iba a vincular la aparición del superhéroe. Sherlock Holmes puede ser un precursor de los superhéroes, pero claro, está claramente enconado con los superhéroes pulp.
claro. Esa forma que tiene de trazar el personaje, el amigo Arthur Conan Doyle, mama mucho del pulp, que luego le da una faceta intelectual que todos los pulpos no tienen ni de coña, ¿no? Pero que quizás sea esa mezcolanza entre pues, los héroes de lo que está vendiéndose, ¿no? Las dime novels y el pulp del otro lado del charco del Atlántico, ¿no? Le da esa característica, pero luego da una capacidad de raciocinio que tiene, y es el híbrido y es el primer superhéroe que hay canónico, Sí. ¿no? Aunque luego para que el superhéroe nace en los 30 con Superman, ¿no? Los dibujos, pero en la capacidad intelectual Batman luego es un trasunto. de Spider, pero también Claro, es un trasunto de Sherlock, ¿no? Sí. Yo creo que ya va siendo la hora, ¿no? De si hay algún ruego, pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario, darle la enhorabuena al que ha ganado el libro. Yo antes no he escuchado nada de Ciclopía. No, es que no hemos dicho nada. Bueno, no he dicho nada. Bueno, como por alusiones. Ahora va hace 5 años, pues un grupo de personas, por decirlo de alguna manera, se nos ocurrió la idea de crear un proyecto web media. Y esto que es un proyecto web media no tiene nada que ver con la lencería. Es simplemente un proyecto que se basaba en una página web y alrededor de la página web pues, desarrollar distintas iniciativas, unas veces editoriales, otras concursos literarios, otras simplemente excusa para quedar con los amigos y demás. En resumidas cuentas, que esto se fue con el tiempo, que nosotros no creíamos que iba a durar más allá de un año, y ya llevamos 5. Es verdad que ahora está la cosa con el tema de la pandemia y tal. Llevamos unos meses bastante parados porque mucha de la información pues no podemos acceder por tema de desplazamiento y tal. Pero al fin y al cabo, todo Filtropía nació con la idea de ser un escaparate para todo el que se quisiera acercar y contar cosas, con la única pretensión de hacer algo divertido y sin ningún tipo de cortapisa. Y cualquiera que quiera contar algo, que quiera escribir, que quiera tener una emisión, pues siempre la ha tenido abierto, más allá de, claro, que los que más o menos llevamos esto, y yo me pongo el primero, nos falta un plomillazo mal dado, ¿no? Pero por lo demás somos gente muy seria, nos lavamos una vez a la semana, que pueden confiar en nosotros. Por alusiones, ¿alguien tiene algo más? Que me lo diga aquí en la calle, lo espero. No, yo quería hacer una alusión con respecto a... Ya está, es listo. No, con respecto a por qué puede ser popular Sherlock Holmes, que no sé, pues yo no he leído Sherlock Holmes, pero... Mal hecho. Sí leí una vez que digamos que la historia del policíaco, primero es Poe con la trilogía del Ben y luego tiene una serie de autores, pero que no se está conando con Sherlock Holmes, que digamos que Sherlock Holmes, aburguesa el crimen. Quiero decir que la novela policíaca hasta entonces, o la novela enigma, era más un divertimento para las clases altas. Yo creo que es posterior. Yo creo que la novela Enigma de divertimento es un perfeccionamiento de lo que hace Sherlock. Yo creo que no hay ese tipo de estilo. Este estilo. El comentario que decían era que digamos que Sherlock Holmes, el personaje de Sherlock Holmes o Conan Doyle, lo que hace es un poco sacarlo de los aburguesar, no sé si el ambiente o la popularidad del género. Que hasta entonces el género iba más enfocado para un entretenimiento, un divertimento para las clases más altas, el misterio del mayordomo es el asesino, y que luego Sherlock Holmes... Yo creo que son los perfeccionamientos del Whodunit, que es precisamente Sherlock el que lo creo, personalmente. Pero igual me estoy metiendo aquí un resbalón, aquello de... va a quedar en el cine, de lo mal que estás quedando. Lo que yo creo que es precisamente pasar a letras mayores lo que ya se estaba pergeñando en el pulpo. Es darle un personaje absolutamente esperpéntico. Es un drogata, coño, está todo el día colgado y cuando no está metiéndose el chute intelectual que hace pegativo a la pared y persigue moscas y está drogándose haciendo experimentos químicos y haciendo gilipolleces con cenizas. No, yo no me engaño, es un personaje, es un tío que las mujeres no triunfa y que tiene ahí una relación homoerótica con el caballero, me estás contando. Es un personajillo de dime, y
es magnífico porque eso lo hace muy humano. Todos los demás son absolutamente inasequibles, son imposibles, son extraños, ¿no? Y eso no estamos hablando del fenómeno de Peter Parker, de Spider-Man, de tu vecino, ¿no? Pero bueno, un poquito sí, ¿no? Comparado con lo que estaba haciéndose lo de la piedra lunar, del Collins y compañía, que era todo como muy, o el mismo Alan Poe, ¿no? Que eran todos nobles, un poco más proletarios, no más que, bueno, que se ha comparado con las novelas estatales. En medio, Eso es lo que me refiero, que el protagonista se sale del círculo de las clases altas hasta entonces, pues posiblemente la mayoría, también imagino que donde se publicaba cada una de las obras sería distinta, claro. Pero yo lo que leí en un ensayo fue Pero cuando triunfa es cuando va al teatro, ¿no? Esto le pasa lo mismo que al Drácula, que no lo leía ni Dios. Pero lo que pasa es que de repente van al teatro. El teatro era la tele de entonces, que no lo vemos. Pensamos que el teatro es el teatro de ahora. El teatro es la gente se levanta que quería triunfar en el teatro porque era la tele de entonces. Ahora todo el mundo quiere que hagan su película, pero en su momento era la obra de teatro. De hecho, la obra de teatro era garantizar el hecho. de hecho hoy voy a apuntar la palabra William Gillette con la obra de teatro. Con la obra de teatro tuvo tanto éxito que, por un lado, cuando él hacía las grandes capitales, y después tenía otra compañía que es la que se dedicaba a provincias, pero es más, en España, en Barcelona, se hicieron dos montajes de la obra de Gillette, o sea, que es como bien has dicho, que era el medio por antonomasia. Estamos hablando de 1800 y pico, donde todavía el cine no era, estaba todavía saliendo de la barraca. Méliès estaba haciendo sus primeros trucajes y poco más. Todavía no tenía esa cuestión de ni siquiera ni la sintaxis, ni la gramática, ni el montaje, ni nada. Entonces, esta obra en su momento es como la de Merced, eran los actuales, los punteros. Claro. Y de hecho es lo que comentaba, que no solamente era puntual como algún éxito que puso en Broadway y se quedaba, ¿no? Era una cosa que ya trascendió no solamente ya en la propia ciudad, ¿no? En Nueva York, sino pues por todo. Después ya, claro, el culmen fue cuando fue ya a Inglaterra. O sea, imagínate una compañía inglesa, o sea, una compañía americana haciendo de un personaje inglés que va a su propia tierra. Claro, yo imagino el William Gillette, vamos, allí le escorcharía champán para todo el que quisiera y más. Entonces, claro, eso es una repercusión, porque por eso cuando muchas veces vemos documentales, o sobre todo de las obras de los 20, de los 10 y tal, que fueron cuando Chaplin va después de triunfar y tal, dice, ¿cómo pudo? Estos cortitos de un señor con bigote que se va cayendo y tal, cuando llega a Manchester, que lo sacan en el hombro del tren, ¿cómo? Eso, vamos, eso no se entiende en el momento de la época. Entonces, eso es lo que pasa con la obra de teatro. Es que le doy mucho al pico. ¿Algo más? ¿Cuándo la próxima irregulares? Buena pregunta, ¿no? Pues claro, la cuestión es que tenemos que encontrar el sitio que nos cobije. Es que donde lo estábamos haciendo, en el Mesón Huesca, no abre hasta el 9. No teníamos sitio, básicamente porque no teníamos sitio donde nos reunirnos. Decía que nos reunimos donde nos dejan, ¿no? A veces en un bajo de la catedral, otro en un templo masónico, pero a veces no consigo sitio. ¿Cómo estáis, caballero? ¿Perdón? De Puerta Oscura. ¿Está abierto ya? ¿Qué os parece la serie de los misterios auténticos de Sherlock Holmes? La de Profesor Bell y Conan Doyle. A mí me encanta. A mí el primero me parece más. A mí me parece, es una adaptación británica, aprovechando que el personaje de Sherlock Holmes está basado en un profesor de ciencia anatomía comparada, ¿no? Cuando él estaba estudiando en Edimburgo, en la universidad, estaba estudiando medicina, de hecho se doctora en medicina en mal de espalda, hace la tesis doctoral. Es Joseph Beth, el profesor que él tiene, y de hecho él colabora cuando hace la tesis doctoral, él es de su equipo, está trabajando con él. En la serie hace Bell, hace de Holmes y Conan Doyle hace de Watson. Y a mí me parece a mí me gusta mucho. Esa serie, yo creo que es la más holmesiana. Es más canónica. Siendo claro, como estábamos hablando hace un momento del Nombre de la Rosa, ¿no?
sí, los elementos esenciales que deben definir al personaje, que lo hacen reconocible, aunque tenga forma de mujer o sea un perro, como en el estudio Ghibli. El actor de Ian Richardson hace un Hulk Iriático, de libro, sí. Aunque hace, ya, de hecho, que ya lo había hecho él también antes en algún capítulo para, no sé si era para Granada o para la BBC, haciendo el propio Hulk, el mismo Ian Richardson. después ese detalle no lo sabía. Hay un par de títulos con Ian Richardson. Yo lo que tengo mucho. Se pueden ver todos en YouTube, los de la serie del Joseph Bell. Tengo mucho interés a ver qué hacen con Neola, ¿no? La hermana de Enola, ¿no? Enola Gay. Sí. Y luego, porque luego han hecho cosas muy raras, ¿no? Bueno, han hecho adaptaciones los suecos y los finlandeses, los escandinavos, han hecho un par de series que sin ser holmesianos son holmesianos. Hay un finlandés que es un profesor de literatura, Kurt Holmes, aunque está casado y tal, y es reciente, es del 2018, ¿no? Y ahora no recuerdo el nombre, también ya sabéis que tengo ese. No había hablado de Sí, bueno, aquí lo mejor de Buffy es Super Detective, la desgracia es de Disney, que ¿no? de Disney, está muy bien, pero aquí como se vio doblada, el que hace Revenue, el maloso, que hace el trasunto de Moriarty, la voz era de Vincent Price. Entonces, claro, eso no lo perdimos aquí. Pero a mí me gusta mucho. A mí es una de las adaptaciones que yo creo que es más. O sea, tiene todo el espíritu, sino de Disney y tal, pero me gusta. A mí me gusta también. También como ya han pasado muchos años, la vi cuando todavía no pintaba canas. Bueno, ojalá tuviera canas, no tenía pelo. Tuviera pelo. Y por hablar había hablado de grandes actores, pero hubo un gran actor que lo hizo y para mí me parece que quedaba como un trailer metido en una tienda de perfume o algo así. ¿Tanto efecto? Bueno, pero si eso es una TV movie. Pero yo creo que ahí le pudo más el amor paternofilia. Yo creo que el crío, que es el director, no olvidemos, le dijo, papá, ¿tú quieres hacer esto? Y dijo, hombre, pues claro, lo que tú quieras, cariño. Y se metió, evidentemente, le quedaba como un tanto dos pistolas, pero vamos, que era una cosa un poco horrorosa también. Bueno, también nos dejamos, o sea, es que de TV movie o telefilm que decía antes, ahí se han perpetrado auténticas barbaridades. Por ejemplo, yo me acuerdo. El mismo Christopher Lee tiene dos. Sí, pero bueno. Producidos por producción italiana. Pero ¿dónde te deja tú a Roger Moore? Ahí Roger Moore ahí tiene una que también es digna de verse. Bueno, yo había hablado de la de Christopher Plummer con Bill Mason, pero a mí me parece una película que tiene desdice al personaje de Hulk en el punto. Me parece seguramente tiene una relación para la gente, me parece maravilloso. Me parece desde el punto de vista de Hulk, un horror. Cuando el personaje de Hulk se pone como a llorar. Claro, es que ese es lo que yo. Es lo que yo. Una magdalena. Claro, es lo que yo. Que no cuadra por ninguna parte. Claro, yo lo que yo comentaba antes, cuando yo decía el tema de la variedad. Me refiero, cuando un actor retoma, o el director retoma el personaje, al hacer lo suyo, pues también aporta algunas características. Ahora, espera, te quiero comentar. Que yo, por ejemplo, ustedes que sois todos holmesianos y sabéis todo lo que hay que saber sobre el juego literario, pues evidentemente YouTube dice eso es anatema. Me refiero que eso no puede ser. Pero claro, el que acerca la primera vez y ve eso, pues no le da mayor importancia. Es más el interés que pueda tener a raíz de ahí del personaje. En el caso de que tú me comentas de Asesinato por Decreto, es una cosa muy curiosa, porque Christopher Plummer es la segunda vez que interpreta a Hulk. No sé si sabéis que Christopher Plummer es canadiense, no es suizo, ¿no? Con las muchachas allí bailando y eso, ¿no? En el Prado. Entonces, hizo una serie de televisión interpretando personas y no llora ni nada de eso, y es más canónico, por decirlo de alguna manera, que esta. Pero sin embargo, la otra era para televisión, tenía obviamente cuando pasaba con televisión, es que tiene
menos cast, menos producción y tal. Y cuando hizo ya la película de Asesinato por Deber, hay más pelas y tal. Entonces, es diferente. Yo entiendo me imagino igual que lo de la bola, lo de la bufanda, con ese tipo de coreografía, ¿no? Con que tenía. Eso también me imagino que eso se lo sacó. Por eso me imagino que cuando hace todo el desarrollo del guión dice, ahora. Tal. Entonces, cuando tú aceptas el personaje, imagino que algo tendrá. Mira, cosas peores hizo John Milius con Conan y consiguió una magnífica película, pero se cargó el A personaje. mí te digo, a mí uno de los, a mí no, de los que, quitando, como he dicho, la energía de Peter Cushing, ¿no? Que al fin y al cabo, cuando lo vemos en el sabueso de los Baskerville, con esa energía que tenía, tan nerviosa y tal, que le aporta mucho al personaje, no deja de ver al Van Helsing de Drácula. O sea, es el mismo nervio, la misma acción, la misma casi la mismo motivo a la hora de enfocar a su adversario, ¿no? Pero sin embargo, seguía, claro, y Christopher Plummer lo hace, es muy, yo creo que es uno de los mejores Sherlock Holmes que se han interpretado. Pero no es más canónico, ¿no? A mí como película me parece, pero La no película es muy descubrir buena. nada, me parece que es imbatible como película la de Willy. Sí. Como película. Y eso que está un poco recortadilla. El trozo Para mí de... es imbatible. Claro, es que Desde el principio del prólogo a cualquier... Es verdad que es un misterio totalmente, un paso totalmente inventado, pero me parece imbatible. La Claro. inteligencia de todo el discurso que No, nos chulo. da. Claro, Pasa que le da unas relaciones con el género femenino que no es propio del género, pero bueno, claro, pero es que si viviésemos dentro del Claro. turismo no Claro, podríamos es que hacer nada, ¿no? eso, que a mí, por ejemplo, y también me encanta me parece, a mí me encanta Billy Wilder, que te voy a contar. Entonces, ver la película de Billy Wilder, pues a mí me encantó, pero me encanta, no solamente ya por el personaje, pero lo que he dicho, es otra mirada, otra perspectiva, otra forma, otra manera de contar, basándose en los personajes, como a través de, porque escribieron el guión, y eso que al final la cortaron bastante y tal. Pero aún así la visión que tenía cuando hace el guión Billy Wilder, que no me acuerdo cómo se llama su guionista de siempre y tal. El guionista de Willy Wilder. No me acuerdo cómo se llama y tal ahora mismo, pues la verdad que lo que aportan a los personajes es otra visión. Igual que la de la película sobre la de Freud. Hay una película a esa, pues es otra visión, porque tampoco es ni buena ni mala, sino es otra visión, otro punto de vista, en este caso porque está basado de un libro. Lo más curioso de esa peli es que el mismo autor, que es el guionista, el año siguiente quiso hacer Sherlock Holmes contra Drácula o no sé qué, porque como vio que la otra le había funcionado, evidentemente no pudo hacer nada. Pero yo, todas estas películas, tanto la de Billy Wilder, la de Jane Wilder, ya que sé, las propias de Fisher o cualquier otra así, me parece que es como que van añadiendo cosas al personaje, pero a nivel, ¿cómo decir? A nivel de enriquecerlo. Evidentemente lo que hemos hablado, si cada uno tendrá su visión tú, por ejemplo, tu visión de Sherlock Holmes seguramente estará en las antípodas de la mía, porque yo sobre todo es más de cine. El hecho de que el que me está interpelando con tan mala baba, pues es el señor Alejandro Gasoguel, ¿no? Que es un neófito en estos términos. Entonces obviamente tenemos aquí la prueba. Una edición magnífica. Tenemos aquí la prueba, entonces yo tengo que contestarle por alusiones, ¿no? Por alusiones. Lo que vengo a decir que yo soy mi conocimiento de Sherlock Holmes viene sobre todo por el mundo del cine y haber leído alguna vez que otra, cuando era más joven, las novelas. Ustedes infinitamente. Mi visión, por ejemplo, lo que he dicho al principio de esto, mi Sherlock Holmes, obviamente, es Peter Cushing y mi Watson es James Mason. O sea, como los que a mí mis preferidos. Obviamente, a mí Nigel Bruce, en la saga de Basil Rathbone,
que era como un señor que acababa de salir de un país inglés, de meterse 3 pintas, entre pecho y verdad, pues a mí me hacía gracia, inclusive cuando tenía esas cosas de torpeza. Sí, claro, era un poco, era un poco El así. gordo y el flaco. ¿Has escuchado que la película de la serie de Millie Bobby Brown, de la hermana de Sherlock Holmes, ha recibido la denuncia de los herederos de... Sí, eso lo de estuvimos... Eso es magnífico. Eso Eso es magnífico, ¿no? Porque tenía sentimiento y Sherlock Holmes Bueno, no tiene sentimiento. Paco ahora lo va a explicar por qué. Pero yo te voy a decir Hay que que antes... pagar por ello, no es que no. Claro, ahora Paco... Eso es lo que ha dicho ella. Paco, Sí, pero ¿qué? Paco te va a explicar el Que tema si y tal. quieres hacerlo, Yo lo que lo único... Yo lo único que voy a aportar es que, sí, que no es la primera vez, que cuando Bill Condon hizo, con ese bonito apellido, Bill Condon hizo su Mr. Hall, ya la familia lo denunció por lo mismo. Una de las mejores películas también de Sherlock. Mira, Los derechos han caducado ya en Europa, en Estados Unidos aún le queda un tiempo, y la única forma que esta gente se ha pergeñado es patentando, registrando pues, los sentimientos de los autores. Entonces, ¿qué hacen? Ellos pleitean. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas tardan un montón de años en llegar a resolucionarse. Ningún juez con 2 dedos de luces iba a permitir que esa sentencia fuese favorable a los herederos de Doyle. Pero ¿qué ocurre? Las productoras funcionan de otra manera. Las productoras montan el negocio, ¿de acuerdo? Y lo que no quieren es tener el coste, pues se le pierde una gorda. ¿De acuerdo? Entonces, tú montas los costes, ¿de acuerdo? Y tiene una vida comercial la película. Lo que no quieres es dejar una puerta abierta. Además, si la demanda, y en caso desfavorable que les fuera en contra, si se ha producido de los ingresos, que te ataquen y le tengas que ceder un porcentaje de esos ingresos. Mientras que si se produce el acuerdo o el fallo antes de que se produzcan los ingresos, no pueden atacarte al lucro que generan, porque el juez no lo sabe. ¿De acuerdo? Entonces, jugando con los conservadores que son y el deseo que no tienen ninguna de las productoras de dejar una puerta de atrás abierta a los resultados de una de sus películas que ya está finiquitada, lo que llegan es a un mal acuerdo antes de que, si les pueda, 10 años después, llegar a una situación donde les tengan una reclamación de un dinero de una obra que ya está completamente cerrada. El negocio funciona así. ¿Cómo te choca con la película de Mel Brooks, el hermano más listo de Sherlock Holmes, cuando se están peleando con zapatos gigantes en lo alto de la carroza y tal? ¿Por qué la familia puede ver bien? No. La familia no es que vea bien, la familia es que ella perdió la fuente de ingresos. Mientras tenían los derechos de la... Cuando tenían los derechos de la obra, le venía ya se han liberado, ya pasa el tiempo suficiente, entonces cualquier publicidad que recibiera la obra era buena porque conseguía que vendieran más libros. Una vez que ya eso no lo ganan ellos, lo que intentan es engancharse de la forma más parásita que tengan a hacerlo. No es una crítica racional, es simplemente pues, un comportamiento parásito. También es verdad que hay muchas obras que no están basadas en las obras, me refiero, está basada en un libro que no sobre la obra de tal. Y después también el tema de derecho también es un poco sui generis, dependiendo muchas veces del tipo de producción, pues, y ahí las licencias pueden ser de X tiempo. Por ejemplo, yo me acuerdo de un caso muy curioso, tengo un amigo y quiso hacer un cómic de... ¿Tienes uno solo? Bueno, tengo alguno más. Quiso hacer un cómic de Peter Pan, ¿vale? Y porque estaba libre de derechos, ya había prescrito y todo eso. Pero mira, el tema de los derechos es una cosa muy curiosa y muy singular. Resulta que él fue a pedir fue a informarse para empezar a hacer el guión y tal, y le había comprado Steven Spielberg, porque había hecho Hook, pues había comprado los derechos sobre el tema de la reproducción de cualquier material donde, no sobre los derechos antiguos, sino de la reproducción del personaje. Entonces, claro, tú no podías hacer nada. Entonces, el tema de los derechos muchas veces está muy limitado tanto al tema de producción como al tema del pecunio. Como dice bien Paco, hay veces que, sobre todo, no sé, hasta año cuando... Les queda muy poco, a los americanos les queda poco tiempo ya. Y como la mayoría de las veces no se utilizan obras enteras, sino parcialmente o inspiradas, o X elementos de aquí, X elementos de aquí, todo conforma y tal, no está directamente en una obra completa. Entonces, se puede trabajar el tema de los derechos. Evidentemente, si tú eres Guy Ritchie y estás trabajando para la Fox, te va a decir, va a sonar la cara registradora. Eso está claro, aquí todo el mundo va a querer chupar del bote, pero si tú eres una producción española que la hace en Madrid,
un señor como Ruiz Gallardón y tal, no creo que se vayan a meter muchos los herederos de mira, pero bueno, que es, te digo, siempre que haya una producción, en este caso, como es el caso de Netflix, que haya un respaldo económico importante, van a intentar sacar tajadas. Por otro lado, es normal, sino que le pregunten también a los herederos, ¿no? de Tolkien. Yo creía que iba a decir de los Borbones. Bueno, que cada vez, cada 2 por 3 también están pegando ahí bandazos con determinadas cosas. El tema de los derechos es un tema apasionante y completamente lo más parecido a Lampa, muchas veces. Hombre, sobre todo si lo miramos con las medicinas, ¿no? La vacuna, de eso. Pues si queréis yo hago las 2 preguntas que tenía pensadas que han sido descartadas para ver vuestros conocimientos holmesianos. La primera, ¿qué personaje de una famosa serie de ciencia ficción norteamericana del siglo XX hizo de Sherlock Holmes? Data. En el episodio Elementary Dear Data de Star Trek The Next Generation, el 5 de diciembre de 1988, en claro homenaje a la publicación de Star Trek. La temporada 2, episodio número 3. Y la última es Holmes desapareció 2 veces. El primer hiato fue tras su muerte entre 1981 y 1984, pero desaparece una segunda vez. ¿Qué nombre utilizó en esa segunda vez que desaparece? Almond, cuando es un personaje de origen irlandés, va a los Estados Unidos para que le contacte los espías alemanes en el último saludo. Bueno, yo creo que aquí ya bebe cerveza. Sí, creo que nos vamos a echar. Queremos agradecer a la librería Luces, darnos la oportunidad de ahorrarnos un dinero en psicoanálisis y poder soltar nuestras cosas. Yo quiero agradecer a Paco, sobre todo, que me deje estar a tu lado, porque claro, es como Paco es como una... Que respiro mucho y lo dejo sin aire. Es como una estrella enana, o sea, atrae a todo, entonces pues a mí me atrae, la verdad que ha sido un auténtico placer poder soltar estas cositas de cine que a mí me apasiona y me divierte mucho, y más en compañía de Paco y algunos amigos que están aquí, la cheerleader del fondo, y poco más. Espero que haya sido ameno, que os hayáis divertido y sobre todo que os haya entrado el gusanillo de la curiosidad tanto por la obra de Sherlock Holmes como sobre todo por William Gillet, que os digo, no tiene nada que ver con la maquinilla de afeitar, pero oye, mira, indagar. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de habernos reunido aquí, a Bernie por haber organizado, a los que han atendido amablemente aquí físicamente y que además son amigos, al profundo conocimiento que tiene Pepe. Yo más que profundo diría hondo. Profundo conocimiento que muy pocas veces saca de paseo. Y nada, y ahora vamos a apretarnos una bebida espirituosa de alto contenido cívico, como mandaría el canon. Muchas gracias a los dos. A ustedes.